Bienvenidos a Viajando con Uliseus. Este episodio es muy especial porque les voy a mostrar mi planeación para ir 5 días de vacaciones a Chiapas. Y no es cualquier viaje. Voy con mi mamá para festejar su cumpleaños. Por eso estoy muy emocionado. Quiero que este viaje sea inolvidable para ella y que disfrutemos lo mejor de este destino. Las zonas arqueológicas imponentes, los coloridos pueblos mágicos y las numerosas maravillas naturales. Yo siempre recomiendo hacer una planeación de cómo hacer tu recorrido, especialmente en lugares como Chiapas, que es una zona muy extensa con distancias algo largas entre un punto de interés y otro. Lo que hago regularmente es ubicar en Google Earth cada uno de los lugares que me gustaría visitar. La ventaja de verlo en un mapa es que te das cuenta de cómo puedes hacer tu recorrido, qué carreteras tomar y qué tan alejado está un punto de otro. De hecho, este sería mi tercer viaje a Chiapas y hasta ahora me doy cuenta de que además del aeropuerto de Tuxtla, también puedes llegar a Chiapas desde el aeropuerto de Villahermosa, que está a 2 horas de Palenque. Anteriormente me he quedado en San Cristóbal y desde ahí tomé tours a varios puntos, incluyendo Palenque, pasando por las cascadas de Agua Azul y Misolja. Pero el trayecto es muy largo, son casi 5 horas de ida y 5 de vuelta, y te dejan muy poco tiempo en las ruinas, ni te da tiempo de ir al museo. Es por eso que para este viaje iniciaremos en el aeropuerto de Villahermosa. Lamentablemente ya había comprado los boletos de avión al aeropuerto de Tuxtla y tuve que hacer el cambio de vuelo que me salió prácticamente como si comprara otro boleto. Por eso conviene hacer la planeación del viaje antes de hacer alguna compra, incluyendo los boletos de avión. Ok, regresemos a la ruta. Llegaremos a la noche a Villahermosa y del aeropuerto salen camiones a Palenque, pero hasta las 6 de la tarde. Como nos iremos más tarde, tomaremos un taxi con un trayecto que dura aproximadamente 2 horas. Aún no me decido si quedarnos en un hotel en el centro de Palenque que nos permita movernos fácilmente, o más cercano a la selva para escuchar a los monos aulladores en la noche. El primer día tomamos un tour de 13 horas para ir a las zonas arqueológicas de Bonampak y Yaxchilán. Son como 3 horas de camino de Palenque a frontera Corozal y de ahí una travesía en lancha por el río Usumacinta, que es el que separa Guatemala de México. Con lo que llegaremos a Yaxchilán, donde estaremos alrededor de 2 horas. Regresamos a frontera para comer y continuamos a Bonampak, donde espero ver los famosos murales. Regresaremos a Palenque alrededor de las 7 de la noche. En el segundo día desayunaremos muy temprano para después visitar la zona arqueológica de Palenque, que abre a las 8 de la mañana. Estoy pensando en tomar un tour para aprovechar y visitar las cascadas. Son como 4 horas en las pirámides, tiempo suficiente para admirarlas y entrar al museo. Después continuamos hacia las cascadas de Misolja, con 1 hora de estancia y por último nos trasladaremos a las cascadas de Agua Azul, con una estancia de 3 horas. Regresamos a Palenque a las 7:30 y esperamos un poco para tomar el autobús que sale a las 9:30 de la noche, con destino San Cristóbal. Dura aproximadamente 8 horas, 9 horas, por lo que estaremos llegando a las 6:30 del día siguiente. Amanecemos en San Cristóbal y después de desayunar espero tomar un tour al Chiflón y a las lagunas de Montebello. En el Chiflón hay varias cascadas y estaremos aproximadamente 2 horas, para después movernos a las lagunas más bonitas de México, según mi impresión. Estoy tentado a quedarme esa noche ahí. Creo que a mi mamá le gustará. El cuarto día me gustaría pasarlo en San Cristóbal. Recorrer sus barrios, visitar sus iglesias, comer en el mercado y cenar en un buen restaurante. Aunque como la jefa manda, posiblemente salgamos a visitar poblados cercanos como Sinacantán, para ver cómo se hacen los textiles, o San Juan Chamula para visitar sus zonas religiosas. Todo depende de lo que ella quiera, ya que justamente
ese es el día de su cumpleaños. Y el último día tomaremos un tour al Cañón del Sumidero, saliendo a las 9 de San Cristóbal para llegar al embarcadero y ver algunos lugares como el árbol de Navidad, la fauna de la zona y llegar hasta la presa. Después regresaremos a Chiapa de Corzo, donde estaremos como 1 hora para luego regresar a San Cristóbal a las 3 de la tarde. Pasaremos un rato más por la ciudad antes de tomar el autobús al aeropuerto de Tuxtla a las 7 de la noche. Y eso es todo por ahora. Si quieren enterarse de cómo me fue en el viaje, pueden seguirme por las redes sociales o, mejor aún, suscríbanse a mi canal. Es más, si me ayudan a que este video llegue a las 100 reproducciones en una semana, les prometo un video directo desde San Cristóbal. Un reto pequeño pero importante cuando uno empieza su canal en YouTube. Sin más, me despido.